Bienvenidos al Sentido de la Fe, este capítulo de San Mauricio y la Legión Tebana. Constituyen uno de los testimonios más elocuentes del cristianismo primitivo en el ámbito militar. Según la tradición, se trató de un contingente de soldados procedentes de la región tebana en Egipto, fieles al emperador romano en cuanto al orden civil, pero radicalmente firmes en su fidelidad a Jesucristo. Cuando se les exigió rendir culto idolátrico a dioses imperiales, su martirio, acaecido a finales del siglo III bajo el reinado de Maximiano, se convirtió en una referencia perdurable para la Iglesia, en la que se cruzan historia, símbolo y espiritualidad. Desde la perspectiva de la antropología cristiana, el testimonio de Mauricio y sus compañeros permite mostrar cómo el hombre alcanza su plenitud cuando integra cuerpo y alma en un mismo dinamismo de fidelidad a Dios. Soldados en lo exterior, discípulos en lo interior, sus cuerpos disciplinados por el rigor militar no fueron instrumentos de violencia indiscriminada, sino templos del Espíritu Santo que se ofrecieron libremente en sacrificio por Cristo. Esta unión de lo humano y lo divino refleja el verdadero sentido de la encarnación, un Dios que asume la carne y eleva la naturaleza humana a su máxima dignidad. El tema que nos ocupa, la creación de refugios para peregrinos, se encuentra aquí una conexión inesperada pero profunda. La tradición cristiana no interpretó el martirio de Mauricio y sus compañeros únicamente como un acto aislado de fidelidad, sino como la apertura de un camino de hospitalidad espiritual. Allí donde ellos derramaron su sangre, la Iglesia levantó templos, hospicios y refugios para peregrinos. Estos espacios no eran solamente lugares de descanso físico, sino signos visibles de la comunión entre la Iglesia peregrina y la Iglesia triunfante. En ellos, el cuerpo cansado hallaba reposo y el alma inspiración en los mártires que habían dado su vida. De este modo, la memoria de la Legión Tebana se transformó en una fuente de salud integral y bienestar para los creyentes que recorrían los caminos de Europa. La Legión Tebana surge en el contexto del Imperio Romano tardío, una época marcada por lesiones internas, conflictos en las fronteras y persistentes persecuciones contra los cristianos. Maximiano, colega de Diocleciano en la tetrarquía, exigía a sus soldados no solo lealtad política, sino también participación en sacrificios idolátricos que simbolizaban una adhesión religiosa al poder imperial. En este marco, el cristianismo aparecía como un desafío radical. Confesaba a un único Dios verdadero y rechazaba cualquier forma de idolatría. La Passio Sancti Mauriti, redactada en el siglo V por Eugerio de León, transmite la memoria de este grupo de soldados cristianos que prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. El relato, aunque envuelto en elementos hagiográficos, cumple una función apologética decisiva. Afirmar que la fe cristiana no es compatible con el servicio militar, no es incompatible con el servicio militar, siempre que la conciencia permanezca sometida a Cristo y no al poder político divinizado. El martirio de la Legión Tebana responde así al primer tópico apologético, la defensa del martirio como un acto de amor supremo. Frente a objeciones modernas que consideran irracional morir por una causa religiosa, la experiencia cristiana proclama que el martirio no es una derrota, sino una victoria sobre el mal. La experiencia cristiana proclama que el martirio no es una derrota. En la lógica de la fe, la sangre derramada se convierte en semilla de nuevos creyentes y la aparente fragilidad humana se revela como fortaleza sobrenatural. Un segundo aspecto crucial en la historia del relato: algunos historiadores han cuestionado los detalles sobre la narración, pero incluso admitiendo la dificultad de comprobar todos los pormenores, el valor simbólico permanece. La Legión Tebana se transformó en un signo de valentía, fidelidad y resistencia ante la idolatría, edificando la identidad de la Iglesia en territorios de misión. Doctrinalmente, la Legión Tebana encarna el ideal del soldado cristiano, un hombre que defiende la justicia y el orden, pero que jamás sacrifica su conciencia en el altar de los ídolos. La reconciliación entre la vocación militar y el compromiso evangélico se muestra aquí con claridad. En un plano más amplio, su testimonio reafirma la centralidad de este monoteísmo cristiano que no admite componendas con falsos dioses ni pactos con la injusticia. Finalmente, la memoria de los mártires tebanos
inspiró la creación de refugios para peregrinos, un signo tangible de la vocación al servicio. Así la perseverancia de la fe se prolongó en obras concretas de caridad y hospitalidad, donde los peregrinos encontraban no solo descanso material, corporal, sino también un eco del sacrificio martirial que les fortalecía en su camino espiritual. San Mauricio, jefe de la Legión Tebana, provenía de la Legión de Tebas en Egipto. Desde su formación militar destacó por su disciplina y liderazgo, pero lo que lo singularizó fue su fe cristiana compartida por gran parte de sus soldados. El cristianismo había echado raíces en Egipto desde tiempos apostólicos y los creyentes se multiplicaban a pesar de las persecuciones. La Legión Tebana llegó a ser un contingente peculiar dentro del ejército romano. Soldados competentes y leales al César, pero profundamente comprometidos con Jesucristo. La tradición sitúa a la legión en la región de Aganum, en la actual Suiza, donde fueron acantonados para sofocar sus disturbios. Allí el emperador exigió sacrificios de honor de los dioses y del mismo poder imperial. Mauricio, consciente del dilema, reunió a sus hombres y los exhortó a permanecer fieles a Cristo, aún a costa de sus propias vidas. Rehusaron a participar en actos idolátricos y como castigo sufrieron una decimatio. Se ordenó la ejecución de uno de cada 10 soldados para doblegar su resistencia. Sin embargo, su perseverancia no se quebró y finalmente toda la unidad fue masacrada. Desde la perspectiva de la antropología cristiana, el testimonio de Mauricio ilumina la unidad del cuerpo y alma. Estos soldados, entrenados para obedecer y combatir, no se rebelaron con violencia, sino que asumieron su muerte como acto de libertad suprema. Sus cuerpos, instrumentos de guerra, se transformaron en ofrendas vivas al Señor. Así mostraron que la verdadera fortaleza no consiste en la imposición de la fuerza física, sino en la docilidad al espíritu. La vida de Mauricio refleja también un itinerario vocacional. No se trató solo de un héroe solitario, sino de un líder comunitario. Su fe personal se entrelazó con la de sus compañeros, creando un testimonio colectivo. En este sentido, la Legión Tebana representa la dimensión eclesial de la vocación. La Iglesia no está compuesta por individuos aislados, sino de comunidades unidas en la confesión de la fe y en la entrega mutua. Tras su martirio, la memoria de Mauricio se expandió por Europa. En Aganum se erigió una basílica que se convirtió en centro de peregrinación. A su alrededor, los monjes establecieron hospicios y refugios para quienes acudían a venerar las reliquias. El lugar se transformó en un espacio de salud espiritual y corporal. Los peregrinos encontraban reposo, alimentos y cuidados, y sobre todo el estímulo del ejemplo martirial. De este modo, la sangre derramada en el campo de batalla espiritual se convirtió en semilla de caridad social. El modelo de San Mauricio influyó profundamente en la configuración del ideal del caballero cristiano durante la Edad Media. Su figura fue invocada por reyes, ejércitos y comunidades monásticas como protector y patrono. La espiritualidad militar cristiana, lejos de glorificar la violencia, encontró en él un ejemplo de obediencia, justicia y servicio. Esta herencia permanece actual para todos aquellos que en contextos de autoridad y defensa buscan integrar la fe con el deber civil. En definitiva, la vida y martirio de San Mauricio muestran que la verdadera plenitud humana se alcanza en la entrega total a Dios, su respuesta de la gracia, su firmeza en la virtud y su servicio en la comunidad lo convierten en un modelo de cómo la antropología cristiana se realiza en la unidad de cuerpo y alma, iluminada por la gracia divina y puesta al servicio del bien común. El testimonio de San Mauricio y la Legión Tebana trasciende la historia para convertirse en paradigma del sentido de la fe. En un mundo que valora la utilidad inmediata y rehúye del sacrificio, el martirio aparece como un signo de contradicción. Sin embargo, desde la lógica cristiana, morir por Cristo no es absurdo, sino la expresión suprema de amor. El martirio no fue una exaltación irracional de la muerte, sino un acto consciente de libertad. Mauricio y sus compañeros eligieron obedecer a Dios antes que a los hombres, reafirmando que la dignidad del ser humano no depende del poder político ni de las conveniencias sociales, sino de su relación con el Creador.
En este sentido, el martirio se convierte en la máxima expresión de la teología del cuerpo. Hombre, cuerpo y alma ofrece toda su existencia en sacrificio vivo. Este ejemplo resulta profundamente actual. Los cristianos de hoy, aunque raramente enfrentan persecuciones sangrientas en algunos países, sí experimentamos presiones culturales y sociales que buscan relativizar la fe o subordinarla a ideologías dominantes. El legado de la Legión Tebana enseña a mantener la coherencia incluso cuando ello implique sacrificios profesionales, sociales o económicos. La fidelidad a Cristo no es negociable y en ello reside la verdadera fidelidad y la verdadera libertad. La vocación al servicio manifestada en la creación de refugios para peregrinos muestra otro aspecto esencial de la fe, la caridad concreta. Las obras sin fe, la fe sin obras es una fe muerta. La memoria del martirio no quedó reducida a una celebración litúrgica, sino que inspiró la construcción de espacios de acogida. Así la fe se tradujo en obras de misericordia. En la práctica, esto significó que los peregrinos agotados en cuerpo y espíritu hallaban salud y bienestar en lugares donde eran recibidos como hermanos. Aplicando estos principios a la vida contemporánea, la fe se convierte en el dinamismo transformador. En sociedades que tienden a marginar a los débiles, el ejemplo de Mauricio invita a crear refugios no solo físicos, sino también espirituales, comunidades cristianas donde los marginados, los pobres y los cansados puedan encontrar consuelo, alimento y esperanza. El sentido de la fe, en definitiva, es humanizador, eleva al hombre hacia Dios sin desarraigarlo de su responsabilidad con los demás. De este modo, la vida de San Mauricio enseña que la fe no es una idea abstracta, sino una vocación concreta que se integra a la totalidad de la persona. La gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. El cristiano alcanza su plenitud cuando, como Mauricio, se convierte en testigo de Cristo hasta las últimas consecuencias, uniendo la fidelidad a Dios con la caridad hacia el prójimo. Reflexionemos. La virtud central que resplandece en San Mauricio y la Legión Tebana es la fortaleza. No se trata de fortaleza entendida como mera resistencia física o valentía militar, sino de aquella virtud teologal y cardinal que sostiene la fidelidad a Dios en medio de las pruebas más extremas. La fortaleza cristiana iluminada por la gracia permite perseverar en la fe, aun cuando el mundo ofrece poder, seguridad o incluso la propia vida a cambio de renunciar a Cristo. Hoy, en un contexto cultural marcado por el relativismo y la indiferencia religiosa, la figura de San Mauricio se convierte en un faro que ilumina la necesidad de coherencia. El creyente actual está llamado a testimoniar la fe en ambientes laborales, políticos y sociales que muchas veces buscan silenciar la voz del Evangelio. La pregunta fundamental sigue siendo la misma que se planteó a los soldados tebanos. ¿A quién obedecer? ¿A Dios o a los hombres? La respuesta entonces y ahora requiere valentía, discernimiento y oración. Pero el testimonio de Mauricio no se agota en la resistencia al mal. Su legado incluye la dimensión positiva de la caridad. Allí donde se veneró su memoria, la Iglesia edificó refugios para peregrinos, hospitales y espacios de hospitalidad. Esta continuidad histórica muestra que la fortaleza no es una virtud aislada, sino que se integra con la caridad. Resistir al mal no basta, es necesario construir el bien. En el mundo actual, esto se traduce en iniciativas sociales, comunitarias y pastorales que ofrezcan salud, bienestar y acogida a quienes peregrinan en la vida. El llamado vocacional que surge de este testimonio es claro. Cada cristiano está invitado a convertirse en refugio para los demás. En la familia, en la comunidad parroquial, en la sociedad, el discípulo de Cristo debe ser lugar de acogida, consuelo y fortaleza. Así como los peregrinos de la Edad Media encontraban un descanso en los hospicios inspirados en la Legión Tebana, también hoy los hombres y mujeres buscan lugares donde sanar sus heridas espirituales y físicas. La vocación cristiana implica abrir espacios de misericordia donde los cansados encuentren descanso y los débiles encuentren apoyo. La figura del soldado cristiano se actualiza en todos aquellos que desde la vida cotidiana combaten el buen combate de la fe. Padres y madres que transmiten la fe a sus hijos en un ambiente hostil, sacerdotes y religiosos que mantienen viva la llama del Evangelio,
jóvenes que resisten la presión de ideologías contrarias al cristianismo. Todos ellos forman parte de esta legión espiritual que sigue al Cordero. Además, el testimonio de Mauricio invita a reflexionar sobre la relación entre fe y poder. El martirio de la Legión Tebana recuerda que la conciencia cristiana nunca puede ser sometida al absolutismo de ningún poder terrenal. Esta enseñanza sigue siendo relevante frente a regímenes que buscan controlar la religión o ideologías que pretenden sustituir a Dios por proyectos meramente humanos. En tales contextos, el cristiano está llamado a ser signo profético de fidelidad al único Dios verdadero. Finalmente, la espiritualidad de la Legión Tebana nos recuerda que el camino de la fe es también un camino de esperanza. El sacrificio no es un fin en sí mismo, sino una participación, un anticipo de la gloria eterna. El martirio se comprende a la luz de la resurrección y en la sangre derramada se convierte en testimonio escatológico de que el mal no tiene la última palabra. En conclusión, San Mauricio y sus compañeros nos dejan una herencia vocacional que combina fortaleza y caridad. Nos enseña a permanecer firmes en la fe y a rechazar toda forma de idolatría y a convertir nuestra vida en un refugio de misericordia para los demás. Su memoria nos impulsa a edificar comunidades donde la fe se viva con coherencia y donde la caridad se traduzca en gestos concretos de servicio. Así su martirio no es ni será un hecho aislado y ajeno, sino una llamada actual a vivir como auténticos testigos de Cristo en un mundo que aún necesita refugios de esperanza y fe. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.